de este domingo y qué bueno es poder seguir aprendiendo del Señor, ¿verdad? Qué bueno es poder seguir escudriñando la palabra, estudiando la palabra, aprendiendo de ella, saber, conocer, pero además que la palabra nos alimente, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos al grano rápidamente porque el tiempo aquí vuela. Ya van a ser las 10:30, ¿verdad? Les confieso que mientras estaba estudiando lo que hoy vamos a compartir, pues estaba apasionado en la lectura porque yo ya creo que les dije la semana pasada que me encanta este capítulo que vamos a entrar a estudiar hoy, porque hoy vamos a iniciar el capítulo número 27 del libro de los Hechos. Ya solamente nos queda el capítulo 27, 28 y se acabó la serie del libro de los Hechos. Pero a mí personalmente, por la historia, me encanta este capítulo 27 de Hechos. Y estaba apasionado y leyéndola, pero un poquito enredado en la prédica no porque no entendía, sino porque estaba viendo desde el punto de vista, digamos, histórico o de la historia como tal, de la narración, de la literatura. Y estaba ahí pensando en todas las cosas que le pasó al apóstol Pablo, que, digamos, en el día de hoy nos vamos a dar cuenta que el texto de estudio del día de hoy no se trata de un momento donde Pablo llegó a una sinagoga o se reunió con unos hermanos y les enseñó algo específicamente y les habló de algo en las escrituras. No, el capítulo de hoy, la enseñanza de hoy, la narración que empezamos a estudiar a partir de hoy se trata de una vivencia del apóstol Pablo. Es como si estuviera escribiendo un libro de nosotros, ¿verdad? Y en ese libro de nosotros vamos a tener varias cosas que nos hayan pasado. Suponga que hoy vamos a estar hablando de algo que le pasó a usted en algún día, de una situación complicada. Bueno, más o menos es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero en el contexto en lo que venimos para ubicarnos es que el apóstol Pablo, le recordamos a los que de pronto se perdieron un hilo de alguna de las enseñanzas, ya el apóstol Pablo dio su defensa delante del rey, el gobernador y todos los grandes mandatarios. Terminó su testimonio que había aprovechado para predicarles a todos los que estaban ahí. Así que terminó su tiempo, ¿ok? Ya se acabó ese momento donde el gobernador, él era preso, estaba en Cesarea, y estaba preso allí y le dieron la oportunidad de defenderse, se defendió, se le acabó el tiempo. Y como él mismo, el apóstol Pablo había dicho, mira, yo soy un ciudadano romano, aquí los judíos me quieren matar, yo quiero que me lleven al César, ¿verdad? Entonces, después de que él se defendió, toda la gente, los mandatarios, los grandes mandatarios se dieron cuenta de que el apóstol Pablo era inocente y que fácilmente lo podían liberar si querían. Pero como él mismo había solicitado como ciudadano romano ir al César, eso era casi que una ley que no se podía violar. Así que no lo soltaron, no lo dejaron libre, sino que lo mandaron para el César. ¿Ok? Ese es el contexto en lo que estamos. ¿Ok? Entonces, para aclarar algo antes de empezar a leer, porque recuerde que quien está escribiendo o quien escribió el libro de los Hechos, ¿quién fue? Lucas, ¿verdad? Quien también escribió, ¿cuál otro libro? El Evangelio de Lucas, exactamente. Y que además Lucas era, ¿qué? En profesión, médico. Ok, entonces, aclarar que el relato de Lucas, o sea, quien escribe el libro, es un relato netamente literario. Es decir, él está narrando los hechos, los acontecimientos, lo que pasó, ¿verdad? No está dando una enseñanza. No está diciendo, mira, como pasó esto que le pasó a Pablo significa esto. No, él simplemente está haciendo un relato de los hechos. Está contando una historia
real de algo que pasó. Que ya los predicadores o que nosotros mismos cuando lo leamos, ¿verdad? Bajo el contexto de lo que Dios nos quiere enseñar, bajo alguna interpretación alegórica, ¿verdad? Que le querramos dar y que le podamos dar, ya es como independiente de lo que nosotros podamos aprender en forma de alegoría, ¿ok? De una lección moral, una lección espiritual. Muy bien, entonces vamos a leer capítulo 27. Capítulo 27 de Hechos, por supuesto. Y el texto clave en esta mañana, quiero que nos vayamos al versículo 21. No. Capítulo 21, 27, versículo 21. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como me dijo. Amén. Tengan buen ánimo. En otras versiones narran, y la palabra clave o la frase clave que narran en otras versiones es: tened buen ánimo, ¿verdad? Y esa es la enseñanza, o ese es el título de la enseñanza el día de hoy: tened buen ánimo, o tengan buen ánimo, ¿verdad? ¿Qué tal si a la persona que tenga cerca por ahí dice: ten buen ánimo, tened buen ánimo, ¿verdad? No te desanimes, animémonos. Como les decía entonces, nuestro estudio del día de hoy es el seguimiento de la vida de Pablo. Es lo que le aconteció después de que salió de su defensa. Una nueva aventura es la que nos encontramos el día de hoy. Y esta nueva aventura, hermanos, prepárese, porque nos va a dejar, por supuesto, esta nueva vivencia de Pablo, una enseñanza y alimento a nuestra vida. ¿Ok? Muy bien, entonces, resulta que en nuestras vidas, el título de tener buen ánimo es muy, ¿cómo se dice? Muy acertado en cada etapa de nuestra vida, o en muchas etapas de nuestra vida, en muchos momentos en nuestra vida, porque cada nada nos pasan cosas, situaciones, ¿verdad? Cuando nos encontramos caminando en el Señor, a veces nos desanimamos. Cuando nos encontramos, cuando estamos en la vida caminando en nuestras vivencias personales, muchas veces necesitamos escuchar esta frase: ten buen ánimo. Y por cierto, el Señor muchas veces en nuestra vida, no solamente en lo que tiene que ver con las cosas del Señor, no solamente en las cosas que tienen que ver con Él, con el ministerio, sino en nuestra vida en general, el Señor mismo muchas veces nos dice esto: ten buen ánimo. Él nos consuela, nos fortalece y nos dice: no te desanimes, no tengas temor, ánimo. Si fuera el Señor, si digamos que la Biblia se hubiera realizado en el contexto costeño, ¿ustedes cómo creen que le hubiera dicho el Señor a Pablo ahí? Vamos para adelante, echa para adelante, ¿verdad? Ni para atrás ni para peinarse, para atrás ni para coger impulso.
Y ten buen ánimo es lo que le había dicho el Señor al apóstol Pablo en una situación bien difícil. Y es hoy lo que nos dice a nosotros también, ten buen ánimo. No sé cuál sea la situación, yo no la sé, pero el Señor sí la conoce. El Señor sí conoce cada una de nuestras situaciones, estoy seguro. Y hoy, nuevamente, Él nos dice, tened buen ánimo. Pero la pregunta es, pero Señor, ¿pero buen ánimo en qué? ¿O por qué? ¿O por qué razón voy a tener buen ánimo? ¿O cuándo voy a tener buen ánimo? Eso es lo que nos vamos a dar cuenta el día de hoy. Tener buen ánimo. Pero quiero que nos vayamos al versículo 1, por favor, de ese capítulo 27. Y vamos a ver cuál es la famosa historia. ¿Cuál es la famosa historia de la que estamos dando tantas vueltas, verdad? Que le pasó al apóstol Pablo. Acompáñeme entonces en la lectura atento. Capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, está hablando el apóstol, está hablando Lucas, porque Lucas, acuérdense que iba a todos lados con el apóstol Pablo y otra gente. Entonces, cuando por fin decidieron que se tenían que ir a Italia, ¿a qué? ¿Qué iban a hacer a Italia? A Roma, a encontrarse con César. Dice, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta, llamado Julio, así se llamaba el centurión, Julio. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia. Nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. ¿Ok? Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendidos por ellos. Hacemos una pausa ahí. Entonces, el tema es que organizaron, cogieron a los presos, los embarcaron, los montaron en un barco y salieron. En ese barco iba comandado, iba haciendo vigilancia, un tal que Julio, ¿verdad? Julio, que era el centurión, el encargado de 100 soldados, centurión. Iban en una embarcación que se llamaba Augusta. Se fueron, por fin. Pero dice que en ese barco lo acompañaban otras personas, no solamente unos presos, sino iban acompañados de varias personas. Y salieron ¿de dónde? De Cesarea y llegaron ¿a dónde? A Sidón, dice ahí el versículo 3. Al día siguiente llegamos a Sidón. Yo traje un mapita para que nos ubiquemos. Ah, aquí está. No se ve muy bien, ¿verdad? Los nombres. Pero el tema es que estaban aquí. A ver, sí, estaba la línea roja, ¿ok? Es la que estamos en el estudio hoy. Digamos que estaban acá, hicieron un recorrido, salieron de aquí y llegaron a esta primera estación, a Sidón. Aquí llegaron, porque en esta embarcación no les servía para hacer ese viaje, porque mira hasta dónde iban a llegar, hasta Italia, Roma. Así que llegaron acá a otro puerto. Y aquí llegaron y encontramos en esta primera parada, que hasta el momento va todo bien, normalito, encontramos que allí es donde la primera enseñanza que el Señor nos da acerca del apóstol Pablo. Tener buen ánimo, ¿cuándo? Cuando estemos en el proceso. Amén. Necesitamos tener buen ánimo, recobrar el ánimo, mantener el ánimo arriba cuando estamos en el proceso, porque cada uno de nosotros vive un proceso diferente y situaciones difíciles, complicadas. Pero durante todo ese proceso, tú y yo tenemos que mantener el ánimo. Fíjese que el apóstol Pablo estaba preso injustamente, lo llevaban de aquí para allá, lo querían matar, lo llamaban a juicio, lo soltaban, otra vez lo metían a la cárcel, parece que ya lo fueran a dar libre. No, ahora lo mandan en una embarcación a un viaje súper largo, con otros presos, con otros malandros que seguramente sí eran malandros, ¿verdad? Pero él está ahí teniendo buen ánimo.
entendiendo algo importante, que el Señor le había dicho que iba a estar con él, entendiendo que Dios le había dado una palabra que lo iba a llevar a un lugar y se iba a cumplir la palabra. Por supuesto que es difícil mantener el ánimo cuando vemos que la adversidad nos agobia, cuando vemos que aparentemente no está saliendo todo como nosotros queremos o de la forma más fácil. Pero precisamente el Señor hoy quiere recordarnos eso, que tengamos buen ánimo, porque es que a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Es que a veces las cosas no salen de la forma más fácil, sino de la forma más difícil. Ese es el proceso de Dios en nuestra vida, y nosotros tenemos que aprender a mantener el ánimo arriba por una razón, porque Dios está con nosotros. No podemos olvidarnos o no podemos permitir que Satanás nos diga: mira, el Señor te olvidó, ¿viste? Yo sabía que te iba a olvidar. Y tú ahí orando y tú ahí con el Señor. Ya. Como Satanás le dijo a Job: ya, muérete. Maldice a Dios, maldice a todo el mundo y muérete ya, ¿qué tanto esperas? El proceso. Entender que todo está bajo control, aunque las cosas parezcan extrañas. Yo no sé, yo me imagino, yo me hago películas cuando leo historias como esta. Yo me imagino el apóstol Pablo encadenado, ¿verdad? De manos, encadenado de pronto de pies, saltando como muestran en las películas, ¿verdad? Allí con otros presos. Y por dentro diciendo: no, fíjate, pero si yo no hice nada. Oye, si él es un malandro, él me acaba de decir que a él lo metieron preso porque mató a yo no sé cuánto. ¿Verdad? Yo soy inocente. Pero él iba ahí. ¿Para dónde iba? No sabía. O sea, ¿cuántas paradas iba a hacer o lo que iba a pasar de aquí a Roma? Él sabía que iba para donde el César. Pero lo que iba a acontecer no lo sabía. Pero él mantenía el ánimo arriba porque sabía que Dios estaba en control de todo. Amén. Mantener el buen ánimo en el proceso también es importante. ¿Y sabe qué va a pasar cuando tú y yo mantenemos el ánimo en el proceso que Dios nos está haciendo vivir? Va a pasar lo que le pasó al apóstol Pablo en el versículo 3. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo en el versículo 3? ¿Quién de pronto me dice? Versículo 3, que lo acabamos de leer. Al día siguiente llegamos a Sidón, una región, ¿verdad? Y Julio, que es el centurión, claro, trató con benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Amabilidad, ¿verdad? Misericordia. Benevolencia es con cariño, con respeto. Dice que Julio, este centurión romano, trató a Pablo, un preso, con benevolencia. Permitiendo, imagínate lo que se le permitió a Pablo: ir a donde sus amigos y ser atendido por ellos. Fíjese eso. Esto es algo improbable a veces de que ocurra, porque el apóstol Pablo era un preso que iba donde el César, y resulta que quien lo llevaba, el soldado que lo llevaba, le dio permiso, lo trató con benevolencia, lo trató con amor, lo trató con cariño, con respeto, y le dijo: ¿sabes, Pablo? Ve donde tus amigos y vuelve. Debemos mantener el ánimo, hermanos, en medio del proceso. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios coloca personas en nuestro camino que nos van a ayudar a vivir el proceso, que nos van a ayudar a avanzar en el proceso, que nos van a ayudar a avanzar en la circunstancia por la cual estamos pasando y que Dios está permitiendo. Tened buen ánimo en el proceso. ¿Cuándo vamos a tener buen ánimo? En el proceso. Pero no solo allí. Sigamos leyendo qué más le pasó al apóstol Pablo. Versículo 4. Entonces llegaron a Sidón, ¿verdad? Estaban en Sidón. Y le dieron permiso a Pablo. Por supuesto que Pablo regresó. Volvió a la embarcación. Versículo 4 dice: y de allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre.
porque los vientos eran contrarios. ¿Ok? Después de navegar, atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Entonces fíjate, amor, por favor, el mapa. Llegó acá, hicieron este recorrido pasando por acá, que no se alcanza a ver las letras, pero ahí déjame por favor el mapa. Dice que de allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre. Esta es la isla de Chipre, acá, esta islita que está aquí. Pasaron por acá, estaban bordeando la ruta del mapa, lo estaban bordeando. ¿Por qué? Porque dice que los vientos eran contrarios, o sea, estaba haciendo un viento fuerte. Acuérdense que las embarcaciones de antes no eran como las de ahora, con esos motores, ¿verdad?, que van a toda. Porque fácilmente de aquí, lo mejor es que hubiesen trazado una línea recta hasta acá, ¿sí o no? Pero dice claramente que bordearon porque había mucho viento. Entonces estaban tratando de bordear. Pero todo era con un plan del Señor. Entonces, después de navegar, atravesaron el mar, versículo 5, el mar al frente de las costas cilicias, y de Panfilia llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Llegaron a un puerto importante, llegaron a este puerto. ¿Ok? Llegaron acá, a este puerto. Y aquí los embarcaron en un nuevo barco, o los montaron en una nueva embarcación. Esta iba para Alejandrina, esta sí iba para la ruta final donde iba Pablo. Pero allí empiezan a ocurrir cosas. Versículo 7. Después de navegar lentamente, oigan, después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad al frente de Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón, costeándola, o sea, por el lado de la costa, con dificultad. Llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad. Llegaron acá, a esta parte, a esta zona. Aquí está el otro punto, ¿verdad? No, acá. ¿Dónde está? Aquí. Llegaron acá. La embarcación salió de Alejandrina, pero llegaron hasta aquí. ¿Ok? Ahí llegaron, que es el lugar donde está narrando las escrituras. Dice, navegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmón, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad. Ellos llegaron aquí, ya esta era la última parada. ¿Ok? Pero resulta que allí ocurre algo, hermanos. Versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno habían pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si le era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y sudeste y pasar el invierno allí. ¿Cómo así? Llegaron acá, pero como ya leímos, llegaron ¿con qué? Con dificultad, bordeando la costa. Los vientos eran fuertes, es decir, se estaba formando de cierto modo un mal tiempo. Entonces aquí el apóstol Pablo en este punto le dice, hermanos, se están dando cuenta que los vientos están fuertes. No estamos avanzando de la forma normal en que avanzamos. Es mejor que nos quedemos acá y pasemos el invierno acá.
y luego nos vamos sin problema. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, porque resulta que según los estudios, este viaje se da más o menos para un mes de octubre. Y en esta región, en esta zona, viene un invierno más o menos a partir de septiembre hasta enero, donde no se podía viajar, era imposible viajar. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, esto va a resultar en un mal negocio. Esto se va a formar un desastre, ¿verdad? Y aquí posiblemente no solamente van a haber pérdidas materiales, sino pérdidas de vida, ¿sí o no? Que es lo que dice en el versículo 10, diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión, los que saben, los marineros y los jefes dijeron, no, Pablo, tú con lo tuyo, nosotros con lo nuestro. Nosotros vamos a ir a otro lugar porque es que aquí no es un buen lugar para acampar, para relajarnos, para pasar la estadía. Así que vámonos hacia este punto. Fíjese que era un trayecto corto. Este punto donde llegaron, tenían planificado llegar acá. Es un trayecto corto, ¿sí o no? En comparación, ¿no? Comparación. Seguramente de aquí a allá, no sé, es de aquí a Cartagena o una cosa más lejos así. Pero en comparación era corto. Así que no le hicieron caso al apóstol Pablo. Sigamos leyendo. Versículo 3. Fíjese que es un trayecto corto, ¿verdad? Versículo 3 dice, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyeron que habían logrado su propósito. Es decir, ahora es el tiempo que tenemos que irnos, porque este viento es el que nos va a ayudar a llegar hasta allá. Levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra, o sea, ya el viento no venía desde el mar, ¿verdad? Ya el viento no venía desde acá, que ellos venían costeando, venían bordeando la costa, sino que el viento viene desde tierra. ¿Qué dice que pasó? Se me perdió, ¿qué versículo? 14. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado, que se llamaba Euroclidón, y siendo azotada la nave, no pudieron hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. O sea, vino un viento tan recio, tan fuerte, que fue imposible para ellos navegar, llevar la embarcación hasta este punto que querían llegar ahí cortico. Así que de tanto pelear, ellos dijeron, en vez de seguir peleando porque se puede partir la embarcación o lo que sea, ahí sí, como dice uno, a la de Dios, a la deriva, lo que venga. Versículo 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, ya estaban metidos en la tormenta, hermanos. Ya estaban sin nada que hacer, ahí sí, tratando de sobrevivir. Comenzaron ¿a qué? A arrojar la carga. Ya cuando se vieron en la tormenta, metidos en el problema, empezaron a sacar peso a la embarcación para no inundarse. 19. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Todo lo que tuvieran ahí que hacía parte de la nave, los tiraron otra vez. Mire lo que dice el versículo 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Estaban metidos en una tormenta, no sabían qué hacer, estaban desesperados, tratando de sobrevivir.
sacando su pertenencia, botándolas al suelo, todo peso, buscando la forma. Estaban angustiados, estaban buscando la forma de salvarse. Y no era una tormenta de un día. Dice que lo que acabamos de ver, que ya iban 3 días y hasta perdidos en el tiempo iban, porque no salía ni el sol ni las estrellas. Usted sabe que para los navegantes, marineros o la gente de mar, sabe ubicarse cuando sale el sol y cuando salen las estrellas. Y se ubican más o menos norte-sur si no tienen una brújula, porque normalmente el sol siempre sale por el mismo lado, unas estrellas, la luna. Pero no había salido el sol, no había salido las estrellas, estaban perdidos, no sabían dónde estaban. Versículo 21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, mire lo que pasa aquí. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, lo que el apóstol Pablo hizo aquí es lo que uno dice, le echó sal a la herida, ¿verdad? Que fue lo que leímos. Mire, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta. Como quien dice, se los dije, ¿verdad? Y fíjate, cuando habían pasado muchos días sin comer, estaban hasta, ni habían sacado tiempo de comer. No es que no hubiera comida, es que estaban desesperados, angustiados con la situación que estaban viviendo. Pablo se puso en pie muy fresco, ¿verdad? Relajado. Y les dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Y aquí viene el segundo punto en la historia, porque estamos aprendiendo lo que le pasó a Pablo con los detalles, pero en medio de esa historia estamos alimentándonos con lo que Dios nos quiere decir. Y el segundo punto en esta mañana es tener buen ánimo. Ahorita dijimos en el proceso, ahora en la tormenta. Porque una cosa es vivir un proceso, que tú estás empezando, ¿verdad? Situaciones aquí, pero vas bien. Problemitas, pero vas bien, ¿verdad? Como cuando tú vas, bueno, de pronto nosotros no hemos ido en ese tipo de experiencias, pero los que navegan de pronto ven que hay unas olas fuertes, que de pronto el sol se ocultó por un tiempo o estaba lloviendo, pero es algo soportable. Están en el proceso. Pero una cosa es una tormenta de días, sin ubicarte, estar a la deriva. Entonces, una cosa es tener buen ánimo en el proceso y otra cosa es tener buen ánimo en la tormenta, en el problema, en el ojo del huracán. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo, versículo 22. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. ¿Verdad? O sea, Pablo le estaba diciendo: nadie va a morir. El barco se va a destruir. Ya se lo dijo. El barco, no se aferren al barco, que el barco va de pérdida total. Pero ninguno de ustedes va a fallecer. Versículo 23. ¿Y sabe por qué lo decía con tanta seguridad? Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo, diciéndome: no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Entonces, debemos aprender a tener buen ánimo en la tempestad. Necesitamos saber que la tempestad pasará y nosotros continuaremos, porque Él está con nosotros. Amén. Hermanos, quiero que hoy nos vayamos con esta verdad que debemos vivir. Necesitamos mantener buen ánimo en el Señor, en la tempestad, en el problema, en la dificultad, porque el Señor está con nosotros. Perderemos quizás algunas cosas que de pronto amamos. Perderemos algunas cosas que eran nuestras pertenencias,
cosas que teníamos, cosas que de cariño, de valor. Es posible y seguramente nos ha pasado. Pero mantengamos el ánimo, hermanos, porque si el Señor ha permitido que estemos en medio de esa tormenta, es por una razón. Y si hoy alguno de nosotros estamos pasando por una tempestad, una tormenta, recordemos que el Señor está con nosotros. Amén. Y ahora, fíjese algo interesante adicional a esto. Porque a veces el Señor nos dice, tened buen ánimo porque lo necesitamos, ¿sí o no? Lo necesitamos en medio de la tormenta. Pero a veces también el Señor nos da buen ánimo en medio de la tormenta, no solo para nosotros. Porque es que nosotros somos egocéntricos o egoístas. Todo lo que pedimos para Dios es para nosotros. Pero me gusta aquí que el apóstol Pablo, o bueno, el Señor le habló al apóstol Pablo, porque aquí el apóstol Pablo dice, mira, tranquilos, porque el Señor estuvo esta noche en mi presencia, o el Señor estuvo conmigo, me habló, y me dijo, así como dicen los pastores, me dijo que le dijera, que estuvieran tranquilos. Es decir, el Señor no solamente nos va a dar buen ánimo a nosotros en la tempestad, en la tormenta para cada uno de nosotros, sino también para animar y ser de instrumentos a otras personas. Mira, allí los que no habían comido, que estaban angustiados, que estaban necesitados, que estaban locos, que no sabían qué hacer, era precisamente eso, porque no sabían qué hacer, no sabían en qué confiar. No sabían en qué poner la esperanza. Imagínense, por ahí yo escuché algo que creo que compartió el pastor Darío, un predicador diciendo, imagínense qué sería de nuestra vida si la Biblia no existiera. Suponga que la Biblia no exista. Suponga que no hay un Dios. Suponga que no hay un Señor, un Salvador. Supóngase que no hay vida eterna, que no hay esperanza. ¿Qué sería de nuestra vida? Ese vacío en nuestra vida, ¿cómo lo llenaríamos? Esa esperanza real que tenemos en Él, ¿cómo sería nuestra vida? Yo me imagino a los navegantes sin esa esperanza, sin nada a qué aferrarse. Lo que podían aferrarse, que era el barco, ya estaba próximo a acabarse. Y de pronto las cosas que tenían, que amaban, que hacían parte de su día a día, empezaron a tirarlas. O sea que lo que ellos se habían aferrado ya estaba perdido. Entonces fíjese que el Señor nos llama a tener buen ánimo en la tempestad, no solamente para nosotros, sino también para animar y ser instrumentos de fortaleza a los desesperados. Volvamos a leer entonces, dice el apóstol Pablo, porque esta noche, versículo 23, estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como me dijo. Amén. Y este es el tercer punto para terminar en esta mañana. Tened buen ánimo. La pregunta es, ¿por qué debo de tener buen ánimo si estoy en un proceso difícil? ¿Por qué debo de tener un buen ánimo si estoy en medio de un huracán, en medio de una tempestad? ¿Por qué razón voy a tener buen ánimo si todo me sale mal? ¿Por qué voy a tener buen ánimo si las cosas no me salen como quiero o como espero? ¿Por qué? Pues la respuesta es contundente y fácil. Porque el Señor es quien nos está diciendo que tengamos buen ánimo. Es que el apóstol Pablo está relajado, tranquilo. Mire que él se paró y le dijo, amigos, se los dije. Y allá los otros tirando cosas, córrense.
Y el apóstol Pablo se para, me imagino así, Jack Sparrow más o menos, y le dice, amigos, se los dije, ¿verdad? Se los dije, amigos, pero tranquilos, tranquilos, porque ninguno de nosotros va a morir, ninguno va a fallecer. Y él lo estaba diciendo con la certeza, con la seguridad, era porque Dios se lo había dicho. Y por supuesto que tú y yo debemos de tener buen ánimo, porque es Dios quien nos ha dicho, porque es Dios quien lo dice. No es porque el pastor lo diga, no es porque mi hermano, porque mi mamá o porque cualquier otra persona, es porque Dios lo dice. Tengamos buen ánimo. Tenemos una esperanza verdadera en Él. Si el Señor nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha guiado por algo, tengamos la fe, la plena seguridad, la certeza, como Pablo así lo dijo. Dice, porque, por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como Él así lo dijo. Y es que no hay mejor garantía que esa. Nosotros en la vida siempre buscamos garantía de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de los electrodomésticos que compramos, bueno, por lo menos yo pregunto, ¿cuánto tiempo tiene garantía? ¿Verdad? Unos zapatos, ¿cuánto tiempo tiene garantía? 3 meses, apenas. ¿Verdad? Uno pregunta por la garantía. Cuando uno tiene alguna situación en la vida, uno calcula qué garantía, qué riesgo tengo y qué es bueno que yo haga. Pues nosotros tenemos la mejor garantía y es confiar en el Señor. Esa va a ser esa es nuestra mejor garantía de vida. Por eso hoy el Señor nos dice, tened buen ánimo. ¿Por qué voy a tener buen ánimo? Porque es el Señor quien nos los está diciendo. Amén. Ahora, con más razón, después de esta enseñanza, a la persona que le dijo ahorita, tened buen ánimo, dígaselo nuevamente, tened buen ánimo. Ten buen ánimo. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Está pasando por tempestad, por tormenta, no importa. Ten buen ánimo porque el Señor está allí. Y dejamos la historia entonces hasta aquí. No se la pierda el próximo domingo. ¿Ok? Porque entonces quedamos en que el apóstol Pablo está ¿qué? Naufragando. Está a la deriva. El apóstol Pablo está con un montón de gente sin saber en qué lugar están. Están en alta mar. Están perdidos en el mar. Uno se pierde en Barranquilla y se asusta. ¿Sí o no? Uno se pierde donde uno vive, ¿verdad? Hoy no vino Viviana, pero Viviana se pierde alrededor. O sea, le da la vuelta a la manzana y se pierde, ¿verdad? Y nos asustamos. Ahora imagínense en alta mar, viendo alrededor pura agua. Mira, arriba azul, abajo azul. ¿Para dónde cojo? Hasta ahí dejamos al apóstol Pablo y a sus acompañantes, porque el próximo domingo ocurre algo bien interesante. Hasta ahí se los dejo. Buen ánimo. Así que con buen ánimo vamos a colocarnos de pie en esta mañana y vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias por este tiempo donde hemos podido escuchar tu palabra, donde hemos podido estar cerca de ti, donde hemos podido aprender, escudriñar, meditar, leer las Escrituras, donde hemos podido alabarte, adorarte, bendecirte. Gracias por este tiempo donde hemos podido dedicártelo a ti, Señor, y donde tú has dado un refrigerio a nuestras vidas. Padre, yo quiero pedirte por favor que hoy la palabra que tú nos has dado permanezca en nosotros. Yo quiero pedirte por favor que la palabra que hoy nos has dado se haga vida en nosotros, que se convierta en vida en nosotros, Padre Celestial.
bajo cada circunstancia, bajo cada novedad de vida. Por favor, que tu palabra tome fuerza en nosotros y podamos experimentarla, que podamos vivirla. Señor, no solamente escucharla como lo hicimos atentamente hoy, sino que nos ayudes a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Aunque la tormenta sea fuerte, aunque el proceso sea difícil, aunque haya angustia, necesidad, adversidad, por favor, Señor, hoy creemos que salimos de este lugar con buen ánimo que viene de parte tuya. Esa es nuestra garantía. Y ayúdanos también, Señor, a hacer lo que hizo el apóstol Pablo, a compartir con otros esta esperanza. Ayúdanos a compartir con otros aquellas personas que no saben a dónde mirar, que no saben a dónde colocar su esperanza, que no tienen un rumbo fijo, que no tienen un rumbo concreto. Ayúdanos a ser canal, a ser instrumentos de bendición para estas personas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor, te damos. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno fue verles. Y espero que el próximo domingo no se pierda la continuación de esta historia. Chao, chao. Bendiciones. No se vaya sin saludar a alguien.